Me llamo Daniela. Tengo 41 años y llevo un pequeño restaurante de desayunos en Radford, Michigan. El mes pasado, mi hija de 17 años pasó 9 horas cocinando una cena de cumpleaños para 23 parientes, para los 70 años de mi mamá. Y a las 4:15 de la tarde, mi madre mandó un mensaje que borró todo eso. Cambio de planes. Vamos a comer a un restaurante, solo adultos. No discutí con ella. No publiqué ni una palabra en el chat familiar. Hice un solo movimiento silencioso en su lugar. Y para las 8:40 de la mañana siguiente, mi madre estaba parada en mi porche, con una bolsa de papel en la mano, tocando el timbre como si la casa pudiera no dejarla entrar. En 70 años, nadie la había hecho esperar en una puerta. Esto es lo que ella no sabía sobre esa noche, y sobre los 25 años que llevaron hasta ahí. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Este canal es donde las mujeres calladas finalmente alzan la voz. Historias de familia, traición, y el momento exacto en que suficiente se vuelve suficiente. Cada historia aquí trata de alguien que mantuvo la paz hasta que la paz dejó de valer la pena. Si eso les suena a su tipo de historia, dejen un comentario, díganme desde dónde nos escuchan, y suscríbanse. Ahora déjenme llevarlos al principio. Lleva un restaurante 6 años y aprendes la diferencia entre un cliente y un crítico. Los clientes comen, los críticos evalúan, los críticos no dejan propina. Compré el Blue Door Diner en 2019, al hombre para quien fui mesera desde los 19. Y he volteado huevos a las 4:30 de la mañana cada día desde entonces, lo cual significa que sé algo sobre alimentar a gente que no dice gracias. Está bien. La plancha no necesita aplausos. Y yo tampoco. Pero hay una diferencia entre un desconocido que se olvida de decirlo y una familia que ha construido todo un sistema operativo alrededor de no decirlo. Y yo crecí dentro de ese sistema. En el mundo de mi madre, cada reunión tenía un organigrama. Había una mesa buena y una mesa menor. Había una lista de quien anfitrionaba, quien traía el guisado bueno, a quien invitaban a la fiesta después en el cuarto de sol, y quien se enteraba del cuarto de sol por fotos. Mi madre, Rose, dirigía todo eso de la forma en que algunas mujeres dirigen clubes de jardinería y otras dirigen gobiernos, con una lista de invitados. Y yo, durante 25 años, fui el personal. Cocinaba el jamón de Pascua. Organizaba las despedidas de soltera. Hice el día de Acción de Gracias el año que remodelaban su cocina, y el año que no. Nadie me lo pidió nunca. Pedirlo habría significado notarlo. Mi hermano Paul llegaba con vino y recibía un brindis. Yo llegaba con 3 días de cocina y me preguntaban dónde estaban las cucharas de servir. No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se los cuento porque necesitan entender la máquina en la que nació mi hija. En mi familia, no era la favorita. Tampoco era la oveja negra. Era la que atendía el catering. Y lo peor es que hicieron falta los 17 años de mi propia hija sobre esta tierra para que yo viera el delantal que nunca me había quitado. Ahora, déjenme hablarles de Lily. Mi hija tiene 17 años, está en el último año de preparatoria, y es del tipo de niña que demuestra el amor con las manos. No hace grandes gestos verbales. Arregla la silla que cojea, carga tu teléfono sin que se lo pidas, y se para junto a mí en la línea del sábado en el restaurante como si hubiera nacido con las pinzas en la mano. Trabaja los fines de semana desde los 15, con recibo de nómina, porque yo no dirijo a mi familia como mi madre dirige la suya. Cuando el cumpleaños número 70 de la abuela Rose apareció en el calendario, Lily no compró una tarjeta. Planeó un menú. Pasó 2 semanas escribiéndole a los parientes, uno por uno, haciendo una sola pregunta. ¿Cuál es el platillo que más recuerdas de una cena familiar, el que te hizo feliz? Coleccionó las respuestas como evidencia. La tía Janet dijo pollo con bolas de masa. Los hijos de mi prima votaron por macarrones con queso, de los horneados con costra. Y para mi madre, Lily no tuvo que preguntar, porque Rose llevaba 30 años contándole a quien la escuchara sobre el cobler de durazno de su propia abuela, el que nadie había vuelto a hacer bien desde entonces. Lily encontró una versión de esa receta en internet, y la ajustó a través de 4 tandas de prueba hasta que mi cocina olía a feria de condado. Presupuestó toda la cena con sus propios ahorros, $340 de propinas y de cuidar niños. Y cuando intenté deslizarle mi tarjeta en el supermercado, la empujó de vuelta y dijo, «Es mi regalo, mamá. Los regalos cuentan más cuando te cuestan algo». 17 años.
Hizo a mano una tarjeta con el nombre de cada uno de los 23 invitados. En la caligrafía que aprendió sola con un vídeo, la que decía la abuela Rose fue la más grande, con un borde dorado que repitió 2 veces para que quedara derecho. La vi pegar el menú al refrigerador y pensé, esta es la parte buena de nosotros, destilada. No tenía idea de que estaba presenciando un examen que mi madre estaba a punto de reprobar. Quiero ser clara sobre algo, porque he repasado esta parte 100 veces. No llevé a mi hija a una emboscada a ciegas. Conozco a mi madre. Así que 3 semanas antes, lo dejé por escrito. Le escribí a Rose, cena de cumpleaños en nuestra casa. Sábado 14, 6 de la tarde. Lily va a cocinar todo para ti. Sí. Y mi madre respondió una sola palabra. Bien. No, hermoso, no, gracias. Bien. He organizado suficientes eventos suyos para saber que bien es una luz amarilla. Así que una semana antes, en la comida del domingo, pregunté otra vez, en voz alta, frente a testigos. Mamá, sábado, en nuestra casa, la cena de Lily. ¿Estás segura? Movió la mano como si espantara la pregunta de un mantel y dijo, sí, claro, tu casa. Y después, a Sandra, su amiga del club que había pasado a dejar cartas de bridge, agregó la frase que debí tomar más en serio. El lugar de Daniela es acogedor, hogareño, ya sabes, sencillo. Sandra sonrió como sonríen esas mujeres, solo con la mitad de abajo de la cara. En el diccionario de mi madre, sabía que acogedor no es un cumplido. Acogedor es un piso del que ella se cree por encima. Lo oí. Lo archivé. E hice lo que siempre había hecho con las pequeñas navajas de mi madre. Lo traduje a algo que una hija pudiera soportar. Es solo anticuada. Se va a derretir cuando pruebe el cobbler. Había pasado 25 años siendo fluida en su idioma. Y resulta que la fluidez es su propio tipo de ceguera. Porque lo que oí como un comentario Snob era en realidad una puerta abriéndose en silencio. Y por ella, 3 semanas después, a las 4:15 de un sábado por la tarde, entraría el pequeño regalo de Sandra. El día de la fiesta, Lily estaba despierta antes que yo, y yo me levanto a las 4:30 para vivir. Para las 7, ya tenía la cocina organizada como un cocinero de línea, estaciones marcadas con cinta de pintor, charolas prestadas del restaurante apiladas por tamaño, un cronograma escrito a mano pegado en el gabinete, con cada platillo calendarizado hacia atrás desde las 6. Pollo con bolas de masa para la tía Janet. Los macarrones con queso con costra, doblados porque venían los primos chicos. Ejotes como le gustaban a mi difunto padre, porque Lily quería que él estuviera de algún modo en la mesa. Pan casero, que le dije que era una locura, y lo hizo de todos modos. Y el cobbler, el famoso cobbler, programado para salir tibio a las 6:15, para que toda la casa oliera la infancia de Rose cuando encendieran las velas. Mi esposo Mark hizo mandados como poseído. Hielo, sillas plegables, más mantequilla, mantequilla distinta. Yo, en su mayoría, me mantuve fuera del camino, lo cual, para una cocinera de restaurante viendo a alguien más dirigir su propia cocina, es una forma de amor que espero que mi hija algún día entienda. Como a las 3, Lily se lavó las manos, se quitó el delantal, y se sentó en la mesa del comedor a terminar las tarjetas de lugar. 23, en abanico, en filas, su caligrafía cada vez más segura. Abuela Rose en la cabecera, borde dorado, la enderezó 2 veces. A las 4, se paró en el marco de la puerta, contemplando 9 horas de trabajo, 6 platillos, una mesa puesta, una casa que olía a 3 generaciones, y se permitió una pequeña sonrisa. A las 4:15, mi teléfono se iluminó en la barra. Recuerdo la hora exacta porque el temporizador del horno marcaba 1:45 para el cobbler, y recuerdo pensar, antes de siquiera levantarlo, es su cumpleaños, seguramente ni mi madre. El mensaje era para todo el chat familiar, los 23 invitados, enviado 45 segundos antes del que me mandó a mí en privado. Revisé las horas después, y ese detalle todavía me dice todo sobre el orden de prioridades en el corazón de mi madre. El mensaje grupal decía, cambio de planes, todos. Sandra reservó el salón privado de Antonellis como mi regalo de cumpleaños. Vamos a cenar a un restaurante esta noche. 7 de la tarde. Solo adultos, por favor. Es un salón precioso. Nos vemos ahí. Y después, a mí por separado, puedes traer el cobbler si quieres. Solo adultos.
Me quedé en mi cocina y lo leí 3 veces, como se relee un resultado de laboratorio que no puede estar bien. Antonellis, 7, solo adultos, con un signo de exclamación de lápiz labial. Es un salón precioso. Mi hija estaba arriba, cambiándose al vestido que había comprado para esa noche. En mi estufa había 6 platillos terminados para 23 personas. Y en mi comedor había 23 tarjetas hechas a mano, y la de la cabecera tenía un borde dorado hecho 2 veces. Llamé a mi madre. Sonó 4 veces y se fue al buzón. Estaba en el salón de belleza. Lo sabía porque había publicado una foto desde la silla, rizos plateados frescos, con la leyenda 70 y fabulosa. Llamé otra vez. Nada. Le escribí: mamá, Lily cocinó todo el día. Todo está listo. Por favor, llámame. La respuesta llegó 9 minutos después, y no fue una llamada. No hagas esto difícil, Daniela. Sandra se tomó muchas molestias. Un restaurante es simplemente más apropiado para la ocasión. Solo adultos. Ahí estaba, 2 veces en una tarde. La frase que me perseguiría el resto de esta historia. No un accidente, no un desliz, una política. Volteé mi teléfono boca abajo y caminé hacia la puerta de la cocina para decidir qué iba a decir. Y no tuve que decir nada, porque Lily ya estaba parada en la barra, con su vestido nuevo puesto, con su propio teléfono en la mano. Estaba en el chat familiar. Claro que sí. Era una de las 23. Había visto cancelar el plan de su cena en tiempo real, frente a todos, por la persona para quien era. Vi a mi hija leerlo otra vez. Después dejó el teléfono, tomó el azucarero, y volvió a terminar la cubierta del cobler, y sin levantar la vista, dijo, con una voz tan nivelada que me rompió el corazón más limpiamente de lo que cualquier llanto lo habría hecho: está bien, mamá. Ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada. 17 años, 9 horas dentro de un regalo, y su primer reflejo fue consolarme a mí y archivar todo el asunto bajo normal. Me quedé en ese marco de puerta haciendo cuentas que nunca me había permitido hacer. El recital de baile cuando tenía 8 años, que la abuela se perdió por su noche de bridge. La fiesta de sus 10 años, movida a domingo porque Rose tenía brunch. La competencia de natación a la que nadie fue. Cada una de esas veces me había arrodillado a la altura de los ojos de mi hija y había traducido: la abuela te quiere a su manera, es de otra generación, ten paciencia con ella. Pensé que estaba construyendo un puente entre ellas. Parada en ese marco de puerta, oliendo 9 horas de su paciencia saliendo de mi horno, finalmente vi lo que en realidad había estado construyendo. Mi hija se había aprendido de memoria el reglamento familiar. Y yo era quien se lo había estado enseñando, una traducción amable a la vez. Déjenme mostrarles el mundo en el que crecí. En la casa de mi madre había 2 mesas en cada festividad. La mesa del comedor, caoba, velas, servilletas de tela. Y la mesa de cartas en el estudio, cubierta de vinil, patas plegables, una más corta que las demás. Comí en la mesa de cartas hasta los 23 años. 23 me ascendieron, su palabra, ascendida, el año que me comprometí con Mark, porque un prometido me convertía, cito, en un hogar completo. Mi prima Rachel nunca fue ascendida. Simplemente dejó de venir. Las invitaciones, en el mundo de mi madre, eran boletas de calificaciones. Quien organizaba la Pascua era una tabla de posiciones. Cuando mi padre vivía, me guiñaba el ojo entre las 2 mesas y me pasaba de contrabando los mejores cortes. Y después de que murió, hace 6 años, el guiño se detuvo y el organigrama se apretó, porque para mi madre el duelo se administra mejor por medio de los asientos. Aquí está lo que quiero ser justa en decir: no es una caricatura. Se sabe la talla de zapato de cada nieto. Se presenta en los hospitales. Cuando mi restaurante se inundó en 2022, estaba ahí a las 6 de la mañana siguiente con botas de hule y una aspiradora de agua. Trabajó la línea a mi lado durante 2 días y nunca lo mencionó después. Mi madre sabe amar con las manos. Simplemente no puede dejar que el amor le gane al protocolo. Había pasado toda mi vida traduciéndola, suavizando sus reglas en peculiaridades, su crueldad en generación. Pero parada en mi cocina esa tarde, con su política brillando en mi teléfono, una pregunta nueva entró y se sentó, una que nunca en 41 años se me había ocurrido hacer. Conocía cada regla del diccionario de mi madre. ¿Pero quién lo había escrito? Mientras tanto,
El chat familiar hizo lo que mi familia siempre hace cuando Rose emite un decreto. Se volvió diplomático, cobarde, silencioso. 2 emojis de pulgar arriba. Un suena elegante de un cuñado que nunca ha tenido una opinión propia. Y después, en los canales privados, empezó la conversación real, porque solo adultos tenía matemáticas incluidas. Mi prima Beth tiene 3 hijos menores de 10. Mi primo Tyler tiene un niño de 6 años y un bebé. Entre los dos, solo adultos. Acababa de desinvitar a 9 personas de una fiesta de 23, con 4 horas de aviso, un sábado, en un pueblo donde no puedes conjurar una niñera a las 6 de la tarde, así como no puedes conjurar nieve en julio. Beth me escribió directamente. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Dejarlos en el auto. La esposa de Tyler me mandó un audio que empezó calmado y terminó con la frase Su Alteza Real, y no voy a repetirlo de en medio. Y me di cuenta, leyendo esos mensajes en mi barra de cocina, que el nuevo plan de mi madre no solo había borrado la cena de Lily. Había clasificado en silencio a toda la familia entre quien importaba esa noche y quien no, los dignos del club y la multitud de sillitas de auto, de la misma forma en que nos había clasificado toda mi vida, en cada mesa de caoba con anexo de mesa de cartas en el estudio. La única diferencia era que esta vez lo había hecho por escrito, con hora marcada, a los 23 al mismo tiempo. Mi teléfono se quedó en la barra, llenándose del dolor de otras personas. 6 platillos humeaban suavemente en mi estufa, y arriba podía oír a mi hija quitándose el vestido que había comprado para una fiesta que ya no la quería. Algo en mí, algo que llevaba 25 años de rodillas siendo razonable, se puso de pie en silencio. Antes de contarles sobre la llamada con mi hermano, deténganse un segundo conmigo. Si alguna vez han visto el esfuerzo de su hijo borrado por una sola frase de un adulto que debía haber sabido mejor, una visita cancelada, un recital olvidado, un ya veremos qué significaba no. Díganme en los comentarios cuál fue esa frase. Leo cada una, y les prometo que importa más de lo que la gente que la dijo alguna vez supo. Le llamé a mi hermano Paul porque algún reflejo antiguo en mí todavía creía que si los dos empujábamos el mismo muro al mismo tiempo, podría moverse. Paul tiene 45 años, vende seguros comerciales, y ha sobrevivido a nuestra madre de la forma en que los hombres inteligentes sobreviven el clima, cargando un paraguas y nunca comentando la tormenta. Contestó al segundo timbre, y antes de que terminara de explicar, suspiró. El suspiro familiar. Daniela, es su cumpleaños, sus 70. Lo que sea esto del lugar, no lo hagas un problema. Le dije que ya era un problema. Su sobrina había hecho 23 tarjetas para un problema. A los niños no les importa tanto esas cosas como crees, dijo, y oí, a lo lejos, una transmisión de golf. Mira, es solo adultos. Es una cena. Lily es una chica grande. Ven. No vengas. Pero si esto explota, no va a ser mamá quien lo hizo explotar. Ya sabes cómo funciona esto. Si sabía cómo funcionaba. Ese era todo el problema. Era experta certificada en cómo funciona. Le agradecí a mi hermano, le deseé buena suerte en el golf, y colgué. Y taché el penúltimo nombre de la lista de gente que esperaba que se parara a mi lado. El último nombre de esa lista era mi esposo. Mark es un buen hombre, y los buenos hombres en familias como la mía vienen preinstalados con el software de mantener la paz. Llegó a casa del mandado del hielo a una zona de guerra que olía a Kobler, escuchó todo con la mandíbula trabajando, y después dijo las palabras razonables que sabía que diría, porque yo misma las había dicho durante 25 años. Una cena, Daniela. Apretamos los dientes, vamos, volvemos a casa. Son sus 70. ¿Quiere ser la historia de sus 70? No estaba equivocado según las reglas viejas. Las estaba citando con precisión. No discutí, porque no había nada que discutir. Las reglas viejas son internamente consistentes. Eso es lo que las hace una prisión. Y entonces mi esposo cruzó la cocina para llenar un vaso de agua, y se detuvo. Lily estaba en la barra, en pants, el vestido arriba, sobre la cama, y no estaba llorando, lo cual habría sido más fácil. Estaba envolviendo con método, con cuidado, con la técnica del restaurante que yo le había enseñado. 6 platillos, uno por uno, en contenedores etiquetados con cinta de pintor y un marcador, con su letra cuidadosa. Pollo con bolas de masa, tía Janet. Macarrones con queso, congelar la mitad. 9 horas de un regalo,
doblándose y guardándose como ropa fuera de temporada. Mark se quedó ahí con su vaso, viendo a su hija archivar en silencio su propia fiesta en el refrigerador. Y vi como 15 años de mantener la paz se drenaban de mi esposo hacia el piso. Dejó el vaso. Me miró a mí, no al teléfono, no a la puerta, a mí. Y preguntó, muy despacio, la única pregunta que quedaba en la casa. ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta honesta, a las 4:30 de esa tarde, era que todavía no lo sabía del todo. Sabía que mi madre tenía una llamada pendiente. Una última salida ofrecida de buena fe. Estaba a punto de gastarla. Contestó al primer timbre esta vez. Cabello listo, agenda despejada, Victoria en mano. Daniela, por favor dime que no me estás llamando para hacer drama. Estaba, para que conste, parada muy quieta en mi despensa con la puerta cerrada, que es el cuarto menos dramático de Estados Unidos. Le hice una oferta sin colmillos en absoluto, del tipo que haces cuando todavía tienes esperanza de que la persona que amas siga ahí dentro. Mamá, Lily cocinó tus favoritos, 6 platillos desde cero, con su propio dinero. Esto es lo que pido. Llevamos la comida a Antonellis y la hacemos parte de la noche, la llamamos estilo familiar, el salón ya es privado. O movemos el restaurante al almuerzo del domingo y hacemos esta noche en nuestra casa como estaba planeado. De cualquier forma, el regalo de Sandra sigue contando. Y de cualquier forma, tu nieta te da el suyo. Elige una y lo hago pasar. Silencio. Del tipo caro. Y después la voz de mi madre, fría como la porcelana buena. Antonellis no es una comida comunitaria, Daniela. No voy a convertir un salón privado en un sótano de iglesia. Y ciertamente no voy a reorganizar mi cumpleaños alrededor del proyecto de una adolescente. Un proyecto. 9 horas, $340, 4 tandas de prueba del cobbler de su propia abuela. Un proyecto. Puede cocinar para la familia en otro momento, siguió mi madre, acumulando calidez de la forma en que la escarcha lo hace. Honestamente, esto es exactamente lo que te digo. Todo se vuelve una negociación contigo. Sandra se tomó enormes molestias. El salón tiene capacidad para 12. Es elegante. Es solo adultos, y empieza a las 7. Ponte el vestido azul, adelgaza. Y colgó. Me quedé en mi despensa, entre los tomates enlatados y las servilletas de repuesto, el teléfono tibio contra mi oreja. Y noté, con una calma extrañamente profesional, la forma exacta de la puerta que acababa de cerrarse. El salón tiene capacidad para 12. Habían invitado a 23 personas. Ya había decidido cuáles 11 de nosotros éramos mobiliario. Salí de la despensa y me paré frente a la mesa de mi comedor, y ahí es donde esta historia da vuelta. Déjenme ponerlos exactamente donde yo estaba parada. La mesa ya estaba puesta. Lo habíamos hecho al mediodía, Lily y yo, extensiones añadidas, manteles planchados, sillas prestadas cuadradas como para una boda, y marchando por el centro, en 2 filas ordenadas, 23 tarjetas hechas a mano. Tía Janet, tío Gene, Beth, Tyler, cada uno de los niños. Las tarjetas de los pequeños tenían garabatos, un balón de fútbol para el mayor de Beth, un dinosaurio para el bebé, porque Lily dijo que los bebés merecen dinosaurios. Tarjetas para una familia, no para una corte. Sin caligrafía especial para los importantes y bolígrafo común para el resto. La misma tinta, el mismo cuidado, cada asiento con el mismo valor de esfuerzo, excepto una tarjeta que era más grande y estaba en la cabecera. Abuela Rose, borde dorado, hecho a mano, 2 veces. La había visto medirla contra una tarjeta de crédito para que la línea saliera derecha. La tomé. No sé qué estaba buscando. Esperanza, quizás. Y cuando la volteé, había lápiz en el reverso, tenue, con la letra real de mi hija, la rápida, no la caligrafía. Feliz 70 de tu sous chef. Su sous chef. Así se llamaba a sí misma el verano que tenía 12 años, con los codos metidos en la preparación del restaurante, cuando anunció que algún día cocinaría una cena entera para la familia y la abuela se sentaría justo ahí. 5 años cargando ese pequeño plan. Me quedé parada frente a mi mesa perfectamente puesta, sosteniendo una tarjeta con borde dorado dirigida a una mujer que acababa de llamarla un proyecto. Y dejé de ser traductora. Devolví la tarjeta a su lugar en la cabecera, y dejé toda la mesa exactamente como estaba. 23 tarjetas, 23 sillas,
porque alguna parte de mí ya había decidido algo que el resto de mí todavía estaba alcanzando. A las 4:40, mi teléfono zumbó otra vez. Mi madre, sintiendo, como siempre sentía, que su hija de en medio no se había alineado todavía, había escalado de política a términos. Como no has confirmado, espero que tú y Mark estén en Antonellis a las 7, solos. Esto no es un debate. Si eliges hacer berrinche en casa en vez de eso, olvídate del Día de Acción de Gracias. Y no esperes que le explique a la familia porque mi propia hija boicoteó mis 70. Sacarán sus propias conclusiones. Lo leí 2 veces. Hay un género especial de mensaje que solo la gente controladora sabe escribir, el tipo donde cada frase es un rehén. Ven sola, tu hija es el rescate. Olvídate del Día de Acción de Gracias. Las fiestas son el rescate. Sacarán sus propias conclusiones. Tu reputación es el rescate. Durante 25 años había pagado cada uno de esos puntualmente, completo, y lo había llamado ser la persona más madura. Quiero ser honesta sobre lo que sentí parada ahí, porque no era rabia, todavía no. Era inventario. Miré la estufa, 6 platillos. Miré la mesa, 23 tarjetas. Miré el reloj, 4:43. Y miré por último hacia el techo, hacia el cuarto de mi hija, donde una niña que había dicho ya estoy acostumbrada probablemente estaba recostada en su cama, enseñándose a sí misma a decirlo en serio. Esto fue a lo que llegó el inventario. Si manejaba a ese restaurante esa noche, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo para mantener la paz, la lección quedaría grabada en Lily permanentemente, más profunda que cualquier caligrafía. El esfuerzo es un proyecto. El amor es un plano de asientos. Y mamá siempre, siempre traducirá. No quedaba un asiento de en medio en esta mesa. Mi madre lo había quitado ella misma a las 4:40, por escrito. Solo quedaba elegir qué mujer iba a ser yo a las 6. Fui y me senté al borde de mi cama, sola, 10 minutos, e hice lo que había estado evitando durante 25 años. Me auditué a mí misma, no a mi madre, a mí. El recital cuando Lily tenía 8 años, perdido por la noche de bridge, yo fui quien se arrodilló y dijo la abuela te quiere a su manera. El 10º cumpleaños, movido a domingo por el horario de brunch de Rose, yo fui quien lo llamó flexible. La competencia de natación a la que nadie fue, donde quedó en segundo lugar y escaneó las gradas 2 veces, yo fui quien mandó fotos a la familia con 3 signos de exclamación para que nadie se sintiera mal por no estar ahí. Cada una de esas traducciones se había sentido como protección en su momento. Sentada en mi cama con el reloj corriendo, finalmente las oí de la forma en que Lily debió haberlas archivado. Una adulta fluida explicando pacientemente, una y otra vez, porque su dolor no debía ser creído. Mi madre construyó el sistema de rangos. Bien. Pero yo fui quien le enseñó a mi hija a aceptar su rango educadamente. Cada traducción era un pequeño pago de colegiatura a una escuela de la que debía haberme sacado, y sacado a ella, años atrás. Esa fue la frase que finalmente me levantó de esa cama. Porque entendí de golpe, con el tipo de claridad que se siente menos como un foco encendiéndose y más como una fiebre rompiéndose. No podía conseguirle a Lily un mejor asiento en la mesa de mi madre. Nadie podía. Esa mesa fue construida tabla por tabla, específicamente para que siempre hubiera alguien por debajo de la sal. Necesitaba una mesa de cartas en el estudio, de la misma forma en que un motor necesita el escape. El único movimiento que había existido siempre, escondido a plena vista detrás de 25 años de mi diplomacia, no era pelear por una silla. Era poner una mesa completamente distinta. Bajé las escaleras. Tomé mi teléfono. Y primero, antes que nada, fui a buscar a mi hija. Lily estaba en su cama, todavía en pants, viendo un vídeo de cocina sin sonido, que es lo que hace en lugar de llorar. Me senté junto a ella y no suavicé nada, porque ya había terminado de suavizar cosas. Esto es lo que estoy pensando, dije. Abro nuestras puertas esta noche, a las 6, exactamente como estaba planeado. Invito a toda la familia, a todos, a los niños primero. La abuela lo va a tomar como guerra. Algunos van a ir al restaurante de todos modos. Podríamos ser 4 comiendo 6 platillos. Y el lunes las llamadas van a ser feas. Si hacemos esto, no eres una niña a la que le rescataron la fiesta. Eres la chef. Es tu comida la que está en juego. Así que también es tu decisión.
Se quedó callada un momento, y la vi sopesarlo, de verdad sopesarlo, los costos, las tías, las sillas vacías, porque mi hija no es ingenua, tiene 17 años y habla fluido este idioma familiar. Después pausó su vídeo silencioso y me miró, y por primera vez desde las 4:15, la planitud había desaparecido de su cara. Algo debajo de ella se había vuelto a despertar. Si son 4 personas, dijo, de todos modos lo voy a servir por tiempos. Después, un momento después, más callada, ¿de verdad le harías eso a la abuela? Y dije la frase más verdadera que había dicho en todo el día. No a la abuela, cariño. Por ti. Hay una diferencia, y esta noche parece una buena noche para finalmente aprenderla. Asintió una vez. De chef a chef. Teníamos un servicio que dirigir. Me senté en la barra de la cocina y escribí el mensaje al chat familiar, y quiero mostrarles los 3 borradores que borré, porque importan. El primer borrador era una acusación, una lista, con fechas incluidas, de cada evento que mi madre había reprogramado, cada niño que había desterrado al estudio, 25 años de recibos, terminando con esa noche. Preciso, satisfactorio, borrado, porque era un juicio, y los juicios son solo planos de asientos con veredictos. El segundo borrador era sarcástico, ya que el salón privado solo tiene capacidad para 12. Borrado, porque el sarcasmo es la lengua materna de mi madre, y ya había terminado de ser fluida en ella. El tercer borrador era un ensayo, párrafos, disculpas anticipadas, contexto, suavizando, la versión de la traductora, yo arrodillada una última vez entre mi familia y la verdad, explicándole a todos sobre todos. Lo leí 2 veces y lo borré más despacio que a los otros, porque ese borrador era la mujer que había sido durante 25 años, y murió difícil. Aquí está lo que finalmente entendí, con el cursor parpadeando en la caja vacía. Cualquier cosa que escribiera en su idioma, culpa, estatus, giro narrativo, me mantendría en su mesa, solo que más enojada. El único mensaje que en verdad salía de la mesa era el que no tenía ningún argumento adentro. Una invitación no discute. Una invitación solo abre una puerta y se queda ahí, cálida, con la luz del porche encendida. Así que escribí algo corto y cálido. Adjunté 2 fotografías. Y antes de poder releerlo hasta el olvido, hice una última cosa primero, porque mi madre, sea lo que sea además, es mi madre, y merecía oír la puerta abrirse antes que el resto de la familia. A las 5 en punto, le escribí a mi madre en privado, una última vez. Mamá, te quiero y feliz cumpleaños. No voy a ir al restaurante sin Lily. No la voy a dejar en casa como si fuera un abrigo. La cena sigue en nuestra casa a las 6. Todo lo que cocinó para ti está en la mesa, y el asiento de la cabecera tiene tu nombre en dorado. Va a estar ahí a las 6, y va a seguir siendo tuyo si entras a las 8. Espero que vengas. De cualquier forma, ya terminé de elegir entre mi madre y mi hija. Elijo la mesa donde caben las 2. Lo leí una vez y lo envié antes de que la traductora en mí pudiera suavizarlo. Después vi la pantalla. Aparecieron los 3 puntos, se detuvieron, aparecieron otra vez, más largo esta vez. Mi madre componiendo, editando, recalculando, una mujer que nunca en su vida ha enviado un primer borrador. Después los puntos desaparecieron. Y en su lugar, en silencio, una sola palabra apareció bajo mi mensaje y se quedó ahí. Visto. 5:03 de la tarde leído y descartado, como se descarta a un mesero. Y mentiría si les dijera que no dolió. Esa pequeña palabra gris. Después de 41 años, el dolor todavía encuentra el hueco en la armadura. Pero también me hizo un último favor. Quemó el último puente en el que quizás hubiera estado tentada a quedarme, retorciéndome las manos. Había visto la puerta abierta. Estaba eligiendo el salón con capacidad para 12. Bien, mamá. Anotado, por escrito, con hora marcada. Ahora le tocaba a la familia. A las 5:07 se lo mandé al chat familiar, los 23, debajo del anuncio del restaurante de mi madre, como una pequeña piedra puesta con suavidad sobre un escritorio grande. 2 fotografías, la mesa del comedor completamente puesta, 23 tarjetas atrapando la luz de la tarde, y un acercamiento a un platillo, el cobbler, dorado e imperfecto, obviamente casero. Y una leyenda corta, sin explicación, sin acusación, nada para que nadie discutiera. La cena sigue a las 6 en nuestra casa, exactamente como estaba planeado. Todo lo que hay en la mesa lo cocinó Lily para la abuela,
con todas sus recetas favoritas. Todos son bienvenidos en mi mesa. Los niños, especialmente. Puse el teléfono boca abajo en la barra. Y les diré lo mismo que le dije a Mark cuando levantó las cejas. No estaba reclutando. Me negué a contar quién venía. Me negué a revisar el chat. Me negué a convertir la cena de mi hija en una encuesta. El mensaje no era un movimiento contra el restaurante. El restaurante podía tener su noche. Era solo un hecho, dicho una vez. Esta puerta está abierta, esta comida existe, esta niña la cocinó, todos caben. Lo que la gente hiciera con ese hecho me diría, por fin, quién era mi familia realmente, debajo de 25 años de planos de asientos. Y de verdad no sabía la respuesta. A las 5:58, sonó el timbre. Era Beth, su esposo, y los 3 niños, la más chica ya extendiendo los brazos hacia mí desde la cadera de su papá. Y detrás de ellos, en la banqueta, como una segunda ola, el grupo de Tyler, su hijo de 6 años corriendo adelante, su esposa cargando el portabebé como una linterna. Siempre íbamos a venir aquí, dijo Beth, entregándome una bolsa de panecillos que nadie necesitaba. La otra invitación no incluía a mis hijos, así que, por lo que a mí respecta, no me incluía a mí. La tía Janet llegó a las 6 en punto, con el abrigo ya puesto, siempre lista para lavar los platos. Después la señora Henderson, del lado de mi papá, con una botella de sidra espumosa para la chef. 14 personas, contándonos a nosotros. No conté a las 9 que no estaban. Seré honesta, lo noté. La tarjeta con borde dorado en la cabecera se quedó toda la noche frente a una silla vacía, y nunca la moví. Pero 14 personas llenaron mi casa hasta las paredes de todos modos, porque los niños cuentan doble cuando se está midiendo una casa por calidez. Y mi hija se volvió a poner el delantal, se paró en el pase entre mi cocina y mi comedor, y dirigió su primer servicio. Platillos anunciados. Pollo con bolas de masa servido frente a la tía Janet, que lo miró y tuvo que abanicarse la cara con la mano. Los macarrones con queso con costra, asaltados por los primos. Los ejotes de mi padre, y Janet diciendo en voz baja, «¡Ay, Frank!». Nadie en esa mesa era mobiliario. Les contaré de la otra fiesta como la supe, de segunda mano, de Janet, que lo oyó de su amiga Dolores, que estaba en Antonellis esa noche por un aniversario, y tenía vista directa al salón privado. Porque en un pueblo como el nuestro, siempre hay una Dolores. 9 personas en un salón con capacidad para 12. Mi madre en la cabecera con sus rizos de salón, Sandra a su derecha, presidiendo su regalo. Paul y su esposa, 3 parejas del círculo social de mi madre, menos un esposo con gripe. Y esa fue la fiesta. 9 adultos, nadie menor de 50, en un salón precioso con una carta de vinos larga y, según Dolores, la calidad acústica de un banco. La comida, dicen, estuvo excelente. Los brindis, dicen, fueron breves. Mi madre, según cuentan, revisó su teléfono 2 veces durante el plato fuerte, lo cual, para una mujer con sus normas sobre teléfonos en la mesa, es prácticamente una bengala disparada sobre la proa. Y a las 8:53, lo sé porque estuve presente, el chat familiar, en silencio desde mi mensaje de las 5:07, volvió a la vida en silencio. Beth publicó una foto del Cobbler, medio devorado. Después una de la mesa de los niños, la de verdad, la alegre, cajitas de jugo levantadas a medio brindis. Después Janet, las tarjetas de lugar, sin leyendas, sin comentarios, ni una palabra dirigida a nadie, solo una puerta abierta, en fotografías, donde 23 personas podían verla. La respuesta del chat, del lado del restaurante, fue un silencio de una textura muy distinta a la de antes. Los últimos invitados se fueron a las 10. Lily se quedó dormida sentada en el sofá a las 10:40, el delantal todavía a medio amarrar, y Mark la cargó por las escaleras como cuando tenía 7 años, sus pies colgando cómicamente más allá del codo de él ahora. Y me quedé sola en mi cocina, lavando la última charola. Y ahí fue cuando finalmente me golpeó. No triunfo, nada tan brillante. Lo que me golpeó, con los codos metidos en el agua de trastes a las 11 de la noche, fue su voz a las 4:15. Está bien, mamá. Ya estoy acostumbrada. Lloré entonces, en silencio, en el vapor, por una niña que se había enseñado a sí misma a esperar la mesa de cartas, y por los 25 años de mí que le habían entregado las tarjetas de estudio. Porque quiero ser honesta con ustedes sobre lo que esa noche costó de verdad,
debajo del cobler y los brindis con cajitas de jugo. Mi madre no había llamado. Ni durante la cena, ni después de las fotos. En algún lugar del pueblo, se estaba quitando los aretes en una casa silenciosa, cumpliendo 70, furiosa conmigo. Y alguna parte de mí, de 7 años, todavía quería ir manejando hasta allá a arreglarlo, a traducirlo, a volverlo a coser con Catherine. Esa parte de mí no muere en una sola noche. No creo que muera del todo. Pero parada en ese fregadero, finalmente conocí la diferencia entre el miedo y el duelo. Podía sobrevivir el enojo de mi madre. Lo que no podía sobrevivir era a mi hija, a los 40 años, diciéndole ya estoy acostumbrada a una hija propia. La tía Janet se había quedado a ayudar a secar, porque Janet siempre se queda. Y mientras yo seguía en el fregadero, tomó un trapo y, sin preámbulo, me dio el capítulo que me faltaba de mi propia madre. «Sabes, ella no nació así», dijo Janet. 1980. Rose tenía 24 años. Primer día de Acción de Gracias como novia de los Whitfield. Su suegra la sentó en la cocina. No cerca de la cocina, cariño, en ella. Le dijo que la mesa del comedor era para la familia, y ella todavía no era familia. Estaba casada con la familia. Tu madre comió su Acción de Gracias parada junto a la barra, sola, escuchándolos reír a través de la pared. Y no fue una sola festividad tampoco. Comió en esa cocina cada festividad hasta que nació Paul. Solía decir que Paul le había ganado un asiento, un bebé, ganándole a su madre una silla. Janet dobló el trapo en un cuadrado furioso. Los Whitfield la clasificaron, así que el día que tuvo su propia mesa, empezó a clasificar. Tu madre no inventó ese reglamento, Daniela. Lo heredó. No la disculpa, pero de ahí vino la tinta. Me quedé con las manos en el agua fría y dejé que eso aterrizara. Mi madre, a los 24 años, comiendo sola en una barra, aprendiendo exactamente la lección que pasaría 50 años administrando. Explicaba todo. No cambiaba nada. Oh, como finalmente le dije a Janet, secándome las manos, entender la tinta no borra la frase. Solo me dice que tan atrás empieza la frase. Antes de que suene el timbre, y va a sonar a las 8:40 de un domingo por la mañana, y ustedes ya saben quién está parada del otro lado de esa puerta, quiero preguntarles algo honestamente. Si fuera su madre en ese porche, después de la noche que acabo de describirles, ¿abrirían la puerta? Y si lo harían, ¿en términos de quién, los suyos o los de ella? Sean honestos conmigo en los comentarios. Yo no estuve segura de mi propia respuesta hasta que mi mano estuvo en la perilla. Domingo por la mañana, 8:40. Mark había llevado a Lily al restaurante a devolver las charolas. Estaba sola con mi café y los restos de una buena fiesta cuando sonó el timbre. A través del vidrio esmerilado de mi puerta, vi la silueta que reconocería en cualquier lado. La postura primero, porque la columna de mi madre llega a cualquier lado 10 segundos antes que ella. Pero algo en el contorno estaba mal, y me tomó un momento nombrarlo. Quietud. Mi madre no se para en las puertas. Mi madre las atraviesa a media frase, porque cada puerta en esta familia siempre había sido, funcionalmente, suya. Esta silueta solo se quedó ahí. Tocó una vez, esperó. En la mano, una bolsa de papel café, sostenida con las dos manos, como se sostiene algo en una sala de espera. Dejé mi café y no me apuré. No por crueldad, quiero ser precisa en eso, porque la diferencia importa. No la estaba haciendo esperar para castigarla. Me estaba haciendo ir despacio a mí misma, porque la mujer que normalmente contestaba esa puerta en esta familia era la traductora, la que arregla todo, la del catering, corriendo a suavizar el momento antes de que pudiera significar algo. Esa mujer había tenido una noche larga, y unos 25 años más largos todavía, y le había dado la mañana libre. La tetera acababa de hervir. La vertí sobre las hojas, puse 2 tazas en la charola, por 41 años de costumbre, y miré la segunda taza un momento. Después la dejé ahí de todos modos, y fui a abrir la puerta. Mi madre entró como entra una diplomática a un país que acaba de votar mal. Barbilla nivelada, ojos haciendo inventario. Registró el comedor de inmediato, la mesa todavía extendida, los manteles todavía puestos y bajando por el centro, porque no había tenido el corazón de recogerlos. 23 tarjetas de lugar. Su tarjeta, la del borde dorado, todavía en la cabecera, frente a la silla que nadie había ocupado. La vi verla.
Algo cruzó su cara y desapareció, como un pez bajo el hielo. Se sentó en mi mesa de cocina, aceptó el té, acomodó la bolsa de papel junto a sus pies, y abrió con la frase que claramente había redactado en el auto. La familia está diciendo que dividiste a la familia, Daniela. Las fotos de Janet empeoraron todo. Las amigas de Sandra las vieron. Todos están hablando. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vas a publicar algo en el chat hoy. Ligero, gracioso, se te da bien eso. Diciendo que todo fue un malentendido, 2 celebraciones, un gran fin de semana feliz. Y después, simplemente nunca vamos a hablar de esto otra vez. Revolví mi té y dejé que la frase terminara de aterrizar, y me maravillé, de verdad, de la forma en que uno se maravilla ante una catedral. Mi madre había perdido la noche real, la comida, la familia, las fotografías, y había llegado a mi puerta antes de las 9 de la mañana siguiente para negociar por el único territorio que realmente había gobernado, que era la historia. No un lo siento, no un que me perdí. Solo giro narrativo. Mamá, dije, y mantuve mi voz en el registro que uso para pedidos quemados en el restaurante, calmada e inamovible. No voy a publicar nada. No dividí a la familia. Puse una mesa. Todos fueron invitados a ella, tú más que nadie. Tu nombre sigue ahí, en dorado. Puedes ir a verlo. La gente se sentó donde quiso sentarse. Eso no es un malentendido. Eso es simplemente lo que pasó. Y todos los que estaban en ese chat lo vieron pasar. Mi madre puso su taza en la mesa con ese pequeño clic que ha terminado discusiones en nuestra familia durante 50 años. El clic, por primera vez en mi vida, no funcionó. Lo que siguió fue mi madre recorriendo todo su arsenal en orden, y yo descubriendo, taza por taza de té enfriándose, que ninguno funcionaba en una mujer que ya no necesitaba un asiento. Primero vino el cumpleaños. Eran mis 70, Daniela. Tenías un solo trabajo, estar ahí. Estuve de acuerdo en que el número era importante, y observé que Lily también lo había pensado así, 9 horas de valor. Después vino el trato, ofrecido como una amabilidad. Bien. En Navidad, Lily puede sentarse en la mesa principal. Listo, ¿era eso? Ya terminamos. Y quiero que noten que era en realidad esa oferta. Mi madre, incluso entonces, solo podía imaginar el problema como un error de asientos, resoluble por ascenso. Una silla concedida desde el trono por servicios prestados. 10 años atrás, habría aceptado ese trato y lo habría llamado un avance. Habría manejado a Casa Radiante, otra traducción exitosa. Dije que no, sin enojo. Simplemente lo rechacé, de la forma en que rechazas un cupón de una tienda en la que ya dejaste de comprar. Y mi madre me miró sobre su té como una jugadora de ajedrez viendo a su oponente pararse a media partida y salir alegremente caminando del torneo. Y ahí fue cuando finalmente se agrietó. No el temperamento, la postura. Sus hombros bajaron medio centímetro. Su voz perdió el barniz de salón. Y mi madre, de 70 años y un día, me hizo la primera pregunta genuina que me había hecho en 25 años. Entonces, ¿qué quieres de mí, Daniela? ¿Qué se supone que haga? La cocina se quedó muy callada. Dejé mi taza, y le di el precio completo, el peaje entero, la única condición sobre la cual descansaba el resto de sus años con esta rama de su familia. Nada conmigo, mamá. Estamos a mano. Conseguí todo lo que necesitaba a las 6 de anoche. A Lily es a quien le debes. Está en el patio de atrás ahora mismo, leyendo en los escalones. Así que vas a salir ahí, y le vas a decir a tu nieta, no a mí, a ella, que significó su cocina. Vas a saber que salió bien si te muestra el menú que hizo para ti. Eso es todo. Ese es el precio completo de esta mesa. Mi madre miró hacia la puerta trasera como los soldados miran el campo abierto. Después tomó su bolsa de papel y se puso de pie. Me quedé en la ventana de la cocina, porque hay conversaciones que no se supone que escuches, solo que resguardes. Mi madre cruzó mi porche trasero como si fuera un escenario sin marcas. Una mujer que ha comandado cada cuarto de su vida, visiblemente perdida en un patio. Lily levantó la vista de su libro, no se paró, tampoco la rescató. Mi hija ya terminó de rescatar adultos, y nunca he estado más orgullosa de una lección que nunca quise enseñar. Y entonces mi madre, con sus pantalones planchados y sus rizos de salón de un día, se bajó al escalón de concreto junto a mi hija, no a la silla, a 2 pies de distancia,
el escalón, y abrió la bolsa de papel, y de ahí salió un contenedor que reconocí, porque había salido de mi casa la noche anterior en la bolsa de la tía Janet. Una porción individual de cobler de durazno, la tapa empañada del refrigerador. Janet, resultó, lo había dejado en el porche de Rose de camino a casa esa noche, con una nota que decía, al menos deberías probarlo. El tenedor que mi madre sacó de esa bolsa era de su plata buena. Había venido armada para una ceremonia. Vi, a través del vidrio, como decía algo, vi a Lily responder con una sílaba, vi a mi madre comer frío en un escalón el postre que su nieta había reconstruido a partir de 4 tandas de prueba del recuerdo de una mujer muerta. Se lo comió todo, despacio, y lo que dijo al terminar, nunca lo pregunté, y Lily nunca me lo ha contado del todo. Esa conversación les pertenece a las dos. Vi los hombros de mi hija bajar de sus orejas por primera vez en 2 días. La vi entrar y volver a salir con un trozo de cartulina. Lo reconocí, el menú, con letra a mano, cena de cumpleaños número 70 de Rose arriba. Vi a mi madre leer cada línea con el dedo, de la forma en que lee himnos. Se quedaron en ese escalón 10 minutos más, una emperatriz y una cocinera de línea, y no pasó nada dramático en absoluto. Sin lágrimas visibles desde una ventana, sin abrazo de resumen. Solo 2 personas al mismo nivel, comiendo del mismo plato de historia. Una diciendo gracias, aproximadamente 50 años tarde, y la otra, de 17 años, misericordiosamente, dejando que contara. Esto fue lo que esa mañana compró, y lo que no compró, porque les prometí honestidad y estoy manteniendo el recibo. Al salir, mi madre se detuvo junto a mí en la puerta principal, enderezó un marco de foto que ya estaba derecho, y dijo, sin mirarme del todo, el sazón en el pollo con bolas de masa. Una pausa geológica. Lo saca de mi abuela. Nadie más lo hizo bien nunca. Y después se fue, columna primero, hacia la mañana de domingo. Eso fue todo. Ese fue el discurso de concesión completo. 1 centímetro de terreno, entregado de lado, sobre el sazón. Pero llevo 41 años siendo fluida en mi madre, y puedo decirles la traducción. Ese centímetro fue toda la guerra. El resto de las consecuencias llegó en la semana siguiente por las frecuencias familiares de siempre. Paul me escribió en privado, ¿de verdad lo hiciste? Un mensaje que lograba ser 50% acusación y 50% asombro, lo cual, para Paul, es una ovación de pie. 2 de las parientes del círculo del club se enfriaron conmigo por una temporada, y las dejé. La escarcha se derrite o no se derrite, y mi casa estaba cálida de cualquier forma. Sandra le mandó a mi madre una canasta de frutas, y me contaron que en el bridge se refirió a todo el asunto como ese desafortunado tema de agenda que en el club de campo es la forma en que los imperios archivan sus derrotas. Y el chat familiar, el mismo chat donde una niña de 17 años había visto su regalo cancelado con un signo de exclamación, se convirtió en silencio en el lugar donde Beth preguntó, el jueves siguiente, completamente en serio, ¿cuándo es la próxima cena en casa de Daniela? Pidiendo para 11 personas. No presumí en el chat ni en ningún otro lado. Estoy contando esta historia un mes después, y todavía no he publicado ni una palabra de nada de esto, porque la victoria nunca fue la historia. Mi madre me enseñó todo lo que se sobrenarrar a una familia. Y todo el punto de ese sábado era dejar de hacerlo. El imperio no cayó. Los imperios rara vez caen. Pero esa mañana, tocó, esperó, y le dio las gracias a una niña de 17 años en un escalón de concreto. Prefiero eso a una corona, cualquier día de la semana. Han pasado 6 semanas, y quiero contarles que se ha vuelto normal, porque lo normal es donde las revoluciones echan raíz, o mueren. El primer domingo de este mes, mi mesa de comedor se extendió otra vez, manteles puestos, y por el centro, un nuevo juego de tarjetas hechas a mano. Porque la mesa de Lily ya es una cosa, cada primer domingo, en nuestra casa. Lily planea el menú. Los hijos de los primos reciben tarjetas con garabatos. La tía Janet llega con el abrigo ya, de alguna forma, puesto. Y no hay cabecera de mesa, porque Lily sienta a la gente donde la conversación lo necesita, una filosofía de hospitalidad que inventó ella sola, y que pienso robarme para el restaurante. El grupo de Beth no se ha perdido ni una. El bebé de Tyler ya ha comido duraznos machacados de las cucharas buenas. Y mi madre vino a la primera. Se sentó en medio de la mesa, en una tarjeta que decía, en caligrafía con borde dorado, simplemente, abuela. No Rose Whitfield,
no la silla de la cabecera, solo abuela, la misma tinta que todos los demás. Y la vi leer esa tarjeta y guardársela, de verdad guardársela en el bolsillo, cuando creyó que nadie la veía. Se perdió el segundo domingo por algo del club. Y aquí está el milagro que nadie me advirtió. Estuvo bien. La puerta se quedó abierta. Nadie se afligió. Las bolas de masa se comieron. Ella es quien es. La diferencia es que su rango ya no marca el clima en mi casa. Puede venir a sentarse en la calidez como igual, o puede perdérsela. Y de cualquier forma, el Cobler sale a las 6:15. En cuanto a Lily, está aplicando a la escuela de gastronomía para el otoño. Su ensayo de admisión abre con una cena de cumpleaños para 14. Me dejó leerlo una vez en la barra de la cocina, y tuve que sostener las páginas lejos de mi cara, como una mujer revisando su rímel en un funeral. A la mitad de esa primera mesa de Lily, mientras los primos peleaban por las esquinas de la costra, mi hija se recargó en mi hombro en el pase y dijo, en voz baja, «Todavía no me acostumbro a esto». Miré hacia esa mesa ruidosa, sin rangos, manchada de salsa, que ella había construido, y le di la única herencia que me queda que vale algo. Bien, dije. Nunca te acostumbres. Pasé 25 años pidiendo un mejor asiento en la mesa de mi madre, y resulta que lo único que tenía que hacer era poner la mía propia. Porque la gente que te ama de verdad no necesita un ranking para encontrar sus sillas. Esa es mi historia. 9 horas de cocina, un mensaje a las 4:15, 23 tarjetas de lugar, y 14 sillas que se llenaron solas. Si alguien en su familia reparte asientos como premios, quizás esta es su señal para poner su propia mesa y ver quién llega con hambre. Díganme en los comentarios a quién le guardarían una silla. Leo cada uno. Denle like a suscribirse si esta historia alimentó algo en ustedes.